de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Esta mañana traigo un mensaje de parte de Dios para nosotros. This morning I bring a message from God for your lives. Padre, te pido que me ayudes, Father, I ask that you help me. que me des de tu gracia Give me your grace para hablar a tu iglesia, Señor, to speak to your church. la que tú compraste con tu sangre preciosa. The one you bought with your precious blood. Permíteme hablar tu palabra, Señor, Help me to speak your word, que podamos aprender de ti, so Señor, we can learn from you lo que a ti te agrada, about what pleases lo you que tú quieres de nosotros. and what you desire from En el us. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la limpieza, un requisito importante para servir. And this morning we'll be talking about cleanliness or cleansing, a requirement which is important in order to serve. Si ustedes han visto en los restaurantes, en los baños, If you've gone to a bathroom in a hay un restaurant, letrero que dice, por favor, lávese las there's manos a sign that says, please wash your hands antes de retornar al restaurante. before returning back. Principalmente para los empleados Primarily for del restaurante, the employees, que den un buen servicio to provide a good service a través de la limpieza. through washing. Y los doctores, cuando van a hacer una operación, And doctors, when they're going to perform an operation, se dice que se tienen que lavar durante 4 they minutos, say they have to wash their hands for 4 minutes lavarse las manos To wash completamente bien, their con hands. desinfectante, with disinfectant porque van a hacer una operación, because they're going to perform an operation, algo muy delicado. something which is very delicate. Esta mañana vamos a aprender algo de parte de Dios And this morning we'll learn something from God que Él ha hecho en nuestras vidas that He has done in our lives, y que Él quiere que nosotros practiquemos and that He la wants for us limpieza to practice cleanliness para un mejor servicio a Dios. so we can provide Him with a better service. Entonces, en el libro de Éxodo, So in the book of Exodus, en la tradición judía, in the Jewish tradition, había una forma especial de dar servicio a Dios. there was a special way in which you provide that service. Pero ese servicio a Dios empezaba antes con la limpieza corporal. But that service first started with a bodily wash. Se tenían que lavar las manos, They se had to tenían wash que lavar their los hands, pies, they had to wash their feet, cada vez que entraran al santuario. every time they would go into the sanctuary. Esto es algo que Dios estableció. It is something which God Para su established pueblo. for His people. Ahora, hermanos, Now, brothers, el mensaje de esta mañana the message in this morning trata acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, deals with the church of our Lord Jesus Christ, la que Dios compró con su sangre the preciosa, one He bought with His precious blood, la que Dios lavó con su sangre preciosa, the one that He washed with His precious blood. la estabilidad de la iglesia. The stability of the church. La iglesia presente en estos The momentos church presents in para these moments recibir al Señor Jesucristo en las in order nubes. to receive the Lord Jesus Christ in the clouds. Tanto es, hermanos, tan invisible la iglesia The church is so invisible que algunos de los grandes predicadores en estos días that some of our greatest preachers están today diciendo que la iglesia pasará la gran are tribulación saying the church will go through the tribulation porque no somos tan buenos because we are not as como good para poder irnos con Dios as to be able to go with God así como estamos. in the way that we are now. Que necesitamos un sacudimiento, That we need a shaking, que necesitamos un crecimiento that we need a growth grande y visible which should be visible para and que el big, Señor Jesucristo so the Lord Jesus pueda Christ venir por su iglesia. can come for His people. El Señor dijo muchas cosas diferentes a The Lord esto. said many things which are different Dijo to que that. íbamos a tener tribulación. He said that we would have Dijo que íbamos a tribulation. ser perseguidos. And He said that we would Dijo be que íbamos a ser persecuted. menospreciados. That we would be Dijo que íbamos a despised. ser entregados. He said we would be delivered over. Y no habló de grandes multitudes. He didn't speak about great Él multitudes. dijo, no temáis, pequeña manada, He says, don't
be porque a afraid of the small vosotros flock, les es dado el reino. because to you has been given the kingdom. Entonces la iglesia es el pueblo de Dios So the church is the people que of nos God. reunimos When we gather together para alabarle, in order to para worship Him, bendecirle, to bless Him, a sabiendas knowing de lo que Él ya ha hecho en nuestras and what He vidas. has already done in our lives. Pero el Señor en su infinita But the misericordia Lord, through His infinite mercy, demanda de su pueblo un buen servicio requires of His people a good service a través de una limpieza through a cleaning que antiguamente se llevaba a cabo visiblemente. that before was carried out visibly. Dice ahí la Biblia The Bible here tells us que Dios mandó a Moisés that He commanded Moses que dice, quiero que hagan un recipiente de bronce con bases del mismo metal, llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar. You shall also make a laver of bronze with its base of bronze for washing, and you shall put it between the tent of meeting and the altar, and you shall put water in it. Para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies cada vez que entren allí. También deberán lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para presentarme la ofrenda que deben ser quemadas. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes deberán obedecer siempre. Si la cumplen, no morirán. Aaron and his sons shall wash their hands and their feet from it. When they enter the tent of meeting, they shall wash with water so that they will not die. Or when they approach the altar to minister, by offering up and smoke a fire sacrifice to the Lord. So they shall wash their hands and their feet so that they will not die. And it shall be a perpetual statute for them, for Aaron and his descendants throughout the generations. Yo no sé si usted entiende este principio, I don't know if you can understand this pero principle, Dios está hablando de que los siervos de Dios but God is saying that God's servants deberían de tener una limpieza especial have to have a special cleaning, y que no podrían entrar al santuario and they couldn't go into the sanctuary si no estaban limpios. unless they were clean. En la iglesia del Señor Jesucristo In the church of our Lord Jesus Christ, entra toda clase de gentes a la iglesia. all types of people come into the church. Entran personas humildes, People who are entran humble, personas quizá con dinero, people with money may come entran in, personas limpias, clean people, entran personas sucias. dirty people. La iglesia The church es un lugar de reunión, es un lugar de bendición para las is gentes. a place of assembly and blessing for people, Porque en la iglesia no existe la because discriminación. discrimination doesn't exist in the church. Jesús jamás despreció a nadie Jesus never rejected anyone como vinieran. regarding how they Y came, eso es la gracia del Señor. and that's the grace of our Lord. Entonces, en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, So in the Old Testament, esta ley era importante para ellos. this law was important for them. ¿Qué les quería decir? What did he want to tell them? Que fueran limpios, That they had to be clean, que se lavaran. that they had to wash. Si querían servir a Dios, If they tenían que wanted lavarse las To manos, serve God, they had to wash their tenían hands. que lavarse los They pies. had to wash their feet. Si no lo hacían, If they didn't do it, entonces ellos morirían, then they would die, porque entrarán sucios because they would come in a la dirty presencia de Dios. before God's presence. Increíble, ¿verdad? It's incredible. Pero miren, hermanos, But look, brothers, dice que Moisés y Aarón entraban, hermanos, y se lavaban, the word of God says Aaron and Moses would go in and they would wash, así como Dios les había mandado. as God had commanded. Ellos lo estaban haciendo They were continuamente. doing it continually. Ellos se lavaban para servir a Dios They would wash in order to serve God por el mandamiento que Dios les había dado. through the commandment God had given them. Eso nos da a nosotros la idea This presents the idea de que para servir a Dios se that in order necesitan to serve God, manos limpias. we need clean hands. San Pablo decía, Paul would say, quiero que haya hombres aptos para enseñar, we want men who are capable que or apt levanten las for teaching, manos to raise up sin ira, sin contienda, hands that are free from wrath or sin conflict, contaminación. without contamination, El levantar las manos limpias and raising up clean para hands predicar la palabra, in order to preach the gospel, para dar el mensaje de in order Dios, to present God's es message. importante todavía. This is important still today. Cada vez que voy a predicar la palabra, Every time that I come to preach the word pienso of un día God, antes. I think a day Tengo before. que preparar mi vida. So I have to prepare my life. Mañana estaré delante de la Tomorrow, presencia de Dios. I will be before God's Mañana voy a presence. predicar el mensaje de Tomorrow, I will Dios. preach the message of Señor, God. santifica mi Lord, vida. sanctify my life. Santifica mi corazón. Sanctify my heart. Límpiame. Cleanse Hazme me. apto para estar delante de Make ti. me apt to be before you.
Qué increíble, hermanos. It's incredible, brothers. Hay personas que suben sin temor de Dios al There are altar people who come up to the altar without any kind of y a fear of Dios God. no le agrada eso, And God is not que pleased with no this. nos lavemos, And that we not wash que ourselves. no nos And that purifiquemos. we not purify ourselves. Hace muchos años, Many years ago, recuerdo cuando empezamos a predicar el mensaje, I remember when we started to preach the message. tendría yo unos 16 años I was about 16 years old. y por desgracia mis estudios eran reducidos. And unfortunately, my studies were not many. Además de eso era tartamudo. And besides that, I also stuttered. Nunca me he sabido expresar muy I bien. never known how to express myself. Pero había entre los jóvenes muchachos muy But preparados, there were amongst the youth universitarios, kids who were very prepared, que tenían college buena students palabra who had a good word, y que podían hacerlo and who excelentemente. could do it with excellence. Pero por alguna razón el pastor no los But ponía. for some reason, the pastor would not put them. Se oía decir entre ellos, It was heard amongst them cuando yo pasaba, when I would walk y by. ellos decían entre sí, They would say, no más que me pongan a mí so just put me, para que sepan lo que es bueno. so they know what good is. Y yo pues solamente lo oía, And I just heard them. pero ese día se llegó. But that day came, Entonces pasó uno de ellos and one of them came, y cuando pasó al altar and when he went to the altar y quiso ministrar, and wanted to minister, no supo qué decir. he didn't know what to say. Era una muchacha. This is a young lady. Después pasó el hermano de ella And then her brother passed, y eso yo no lo vi, and I didn't see that. pero es que cayó en el templo, But they said that he fell cayó en in la the temple. plataforma. He fell at the Yo me platform. preguntaba el por qué pasó eso. And I asked myself, why did this happen? Nunca lo supe, hermanos, I never knew, brothers. pero ahora sé But now I know que si no nos lavamos delante de Dios that if we don't wash before para God, presentar el mensaje de Dios, in order to present God's si message, no vamos dentro de los términos de Dios, if we don't come on God's terms, podemos perecer. then we can perish. Dice, esto lo van a hacer para siempre. He said, you will always do this. Será un estatuto It perpetuo will be a perpetual statute para que no muráis. so that you would not die. Ahora quiero que piense un momento. Now I want you to think for just a moment. Diga al principio I said at the beginning que hay personas que no creen que el Señor pueda venir por su iglesia, that there are people who believe that the Lord cannot come for his church. y menos cuando decimos, ¿quiénes de ustedes se van a ir a la iglesia? And even less when they ask, well, who will go to Y the algunos church? levantamos la mano. And some of us raise our hands. Y algunos que conocen nuestras And deficiencias some of us who know our o deficiencies nuestras faltas, or our faults, dice, y este cree que se va a ir al cielo. they say, this guy thinks he's going to heaven. Este no se va a ir al cielo. He's not going to heaven. Entonces, si nos juzgásemos a nosotros mismos, So, dice el Señor, if we would judge ourselves, the Lord no says, seríamos juzgados. we would not be judged. Mas siendo juzgados, somos But castigados being por el judged, Señor we are condemned by the Lord. para que no seamos condenados con el Instead, we mundo. be condemned by ¿Qué quiere with decir the esto? world. What does this mean? Quiere decir que Dios se encargará de nosotros It means that God will charge us para corregirnos todo error, in order to correct every para error, quitarnos toda maldad, to remove all para wickedness, que no perezcamos con so el that we mundo. not perish along with the world. De manera que quiere decir So what does this mean? que lo que Cristo hizo en la cruz del That Calvario what Christ did on the cross of Calvary fue suficiente was sufficient para nuestras vidas. for our lives. Mire lo que dice la palabra de Dios. Look at what the Word of God says. Dice, ya vosotros estás limpio por la palabra que os he hablado. He said, you're already clean because of the word which I have spoken to you. Algunos de sus discípulos se oponían a que Dios les lavara los pies. Some of the disciples were opposed and that the Lord washed their feet. Pero el Señor les dice, miren, si quieren permanecer en la But he vid, said, look, if you want to remain in the vine, dependen de mí. depend upon me. Yo soy la vid I verdadera. am the true vine. Y luego dice, vosotros ya sois limpios. And he says, you're already clean. La palabra de Dios The Word of God nos limpia cada día, cleanses us every nos day. enseña nuestros It errores, shows us our nos hace errors. ver nuestra It condición. makes us see our Si condition nosotros la leemos, if we read it. la palabra de Dios The Word of God nos habla cada día, speaks to us nos each day exhorta cada and día exhorts us para daily llevar una vida correcta to live a correct life delante de Dios. before God. Porque Dios quiere de nosotros Because what God wants from una us iglesia limpia, is a clean church, purificada, purified, lavada washed con su sangre with preciosa. His precious Y blood. esto lo hizo And He did a this través del sacrificio en la through the cruz. sacrifice of the Ahí cross. Él pagó por nosotros. That's where He paid Ahí for Él us. nos libertó. That's where He delivered Su us. palabra bendita His blessed word
nos limpia, cleanses nos us, purifica purifies a us través through de leerla. reading it. El salmista David decía, ¿con qué The limpiará el joven su camino? David said, how can a young man keep his way pure? ¿En qué forma podrá el joven limpiar su camino? How can he do it? Guardando su palabra. By keeping it according to your Su word. palabra es nuestra guía. His word is our Su God. palabra es lámpara a nuestros pies. His word is a lamp to our Su feet. palabra nos guía. It guides us. Su palabra nos dirige, His word hermanos, leads us, brothers, hacia una buena meta. towards a good goal. Eso es lo que hace la palabra That's de what the Dios. word of God does. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano no lee la And what happens palabra? when the Christian doesn't read the word of Y God? cuando de repente peca delante And de when Dios suddenly he sins before God. y con lo que es peor se le olvida su pecado Or what's worse, he forgets his y sin. lo que es más peor se le olvida And what's orar, even worse, he forgets to pray. se le olvida ir al Señor He forgets to go to the y Lord. están pensando en la gracia y el perdón de And they're Dios. thinking about the grace, the Pero la forgiveness of gracia y el God. perdón de But the grace Dios, and forgiveness of God, hermanos, lleva en sí brothers, entails un arrepentimiento repentance de nuestros pecados. from our sins. Ella pagó por nuestros pecados, He already paid for our sins, pero nosotros necesitamos reconocerlos. but we need to recognize them. ¿Alguien de ustedes ha reconocido sus pecados? Has anyone here recognized their sins? A veces les he preguntado si se acuerdan de su primer Sometimes I've asked pecado if you remember your first sin, y quizá la mayoría ni se acuerde and de maybe su the primer majority don't remember pecado. their first sin. Quiero decirles, yo siempre me acuerdo de mi I primer want to tell you that I've pecado. always remembered my Yo first sin. recuerdo la primera vez que yo pequé delante de I remember Dios. the first time that I sinned before God. Mi primer pecado que yo hice fue el de odio, My first sin was that of hate, fue de resentimiento, resentment, fue de burla of mockery para mi abuelita towards my grandmother que no me quería. who didn't love me. Yo odiaba a mi abuela I hated my grandmother porque me decía que era de otro papá. because she said I was from another father. Ese fue mi primer So pecado. that was my first sin. Yo siento que ahí yo pequé delante de Dios. I thought that's where I first sinned before God. Tanto así pequé, hermanos, I sinned so much que unos días después mi abuelita me pegó that some days later my grandmother, she y spanked me yo me quería morir. and I wanted to die. Yo quería morirme ahí I mismo. wanted to die right Y there. me metí entre el pasto, entre el rastrojo And I ran away between the grass para ahogarme ahí. in order to drown myself there. Gracias a Dios Thankfully, que mi hermano me encontró. my brother found me. Entonces, hermanos, cuando venimos a Dios, So when we come to God, brothers, justificados como el fariseo, justifying que decía, ourselves like the Señor, te doy Pharisee, gracias who said, Lord, I thank you porque no soy como este. because I'm not like this guy. Porque lo primero que podemos ver Because nosotros the first thing that we can see son las faltas de los demás, are the faults of others, pero no podemos ver las faltas de but nosotros. we can see our own faults. Y a veces creemos que hasta estamos bien. And sometimes we even believe we're right. Saúl creía que le estaba haciendo un favor a Dios Saul believed he was doing God a favor cuando dejó los toros y las vacas, when he spared the bulls and the cows, cuando desobedeció a Dios. when he disobeyed God. Dios le había dicho God had told him que tenía que matar a todos, he had to destroy everything, animales, animals, niños, niñas, children, a todos. everyone. Pero más en cambio, However, Saúl pensó, Saul thought, le voy a hacer un favor a he Dios. said, I'm going to do God a Le favor. voy a llevar las vacas I'm going to give him the para cows hacerle sacrificio a Dios. as a sacrifice to him. Y ese es el sentir de muchos, And that's the emotion que of many no people, alcanzamos that we can't reach, a mirar la necesidad de nuestras or we're vidas not able to see the need in our own lives. y que eso hace que haya inseguridad en nuestras vidas And that causes insecurity in our lives de nuestra salvación. regarding our salvation. Y la inseguridad en nuestras vidas viene Insecurity in our lives a través del comes miedo a la muerte. through the fear of death. Nadie se quiere morir. No one wants to die. Nadie quiere que llegue el momento de la muerte. No one wants the moment of death, Porque la muerte because death representa espanto. represents fear. Cuando para un cristiano For a believer, es todo lo contrario. it's the contrary. Yo siempre deseé morirme a los 50 años. I desired to die when I was 50. Ya tengo 65 y no me muero. Now I'm 65, I haven't died yet. Me voy a morir cuando Dios quiera. I'll die whenever God wants. Pero Amen. no tengo miedo a morirme. But I'm not afraid of dying. Dijo San Pablo, para mí vivir es Cristo. Paul said to live is Christ, El morir es to ganancia. die is gain. San Pablo decía, yo quisiera morirme, St. Paul said, I would wish to porque die, al morirme voy a estar bien con el because in Señor. dying I'll be right with the Lord. Pero por causa de ustedes But because of you, estoy partido, no sé qué hacer. Prefiero torn. quedarme por ustedes. I don't know what to do. I prefer to stay because of you.
Entonces quiero que entiendas algo, mi querido So I hermano. want you to understand something, brothers and sisters. Nosotros no hemos creído en un Dios cualquiera. We have not believed in whatever kind of God. Nosotros hemos creído en un Dios grande. We have believed in a great God. Hemos creído en un Dios We have believed in a que God cuando nos salvó nos that limpió. when He saved us, He cleansed us. Hemos creído en un Dios que su palabra nos And limpia. a God whose word Su cleans palabra us, nos guía. guides us. Su palabra es la verdad. His word is the truth. Su palabra santifica nuestras His word vidas. sanctifies our lives. Su palabra limpia nuestros corazones. His word cleanses our hearts. Su palabra nos guía His word guides us para que nuestra vida sea correcta so that delante our de life Dios. would be right before God. Si no, ¿cómo vamos a ser correctos? Otherwise, then how will it be right? Dios le da sus mandamientos al pueblo God gives His people His y le commandments. da 1, 2, He gives 3, 1, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 10 7, 8, 9. He gives mandamientos. them 10 commandments. Pero dice, para ahí. So we'll stop there. No podemos más. We can't do anymore. Para la gente le es difícil 10 For mandamientos cumplirlo. 10 commandments is difficult to fulfill. Menos los 600 y tantos que hay And much even en la less liturgia hebrea. the 600 something that we find in Hebrew liturgy. No lo podrían soportar. They couldn't take it. Pero más en cambio, However, Dios en su infinita God, misericordia in His infinite mercy, nos traza su palabra. traces or leads us through His word. Algunas personas Some people, en su ceguera espiritual in this spiritual blindness, optan por decir, they opt to say, ya no estamos bajo la ley. we are no longer under the law. Ya Cristo pagó por nuestros Christ pecados. already paid for our Ya sins. la ley nos enseñorea de The nosotros. law does not have Ya lordship no over tenemos us. que guardar la ley. We don't have to keep the law anymore. Y eso hablando de los 10 And mandamientos. that's regarding the 10 commandments. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, vamos a So pecar, if we're no longer under the law, should we sin? vamos a hacer lo malo, Should we do what is wrong? vamos a robar, Should we steal? vamos a adulterar, Should we commit vamos a adultery? levantar falso testimonio. Should we lift up false accusations? Eso nos costaría la cárcel. That would cost us Eso nos imprisonment. costaría mucho. It would be a high price. Entonces entendamos algo, So let us understand que es something. la palabra de Dios That the word of God la que nos guía a hacer lo bueno. is the one that guides us to do what is right. Guardamos sus mandamientos We keep His commandments, no como una ley. not as a law. El Señor dijo, si me amáis, The Lord said, if you love me, guardad mis mandamientos. then you will keep my commandments. Entonces, guardamos los mandamientos So we keep the commandments porque amamos a Dios. because we love God. Los mandamientos no nos van a salvar. The commandments will not save Ya us. Cristo nos salvó. Christ has already saved En la us. cruz del Calvario. On the cross of Ya Calvary. Cristo nos perdonó. He already forgave Cuando Él us murió en la cruz. when He died on the cross. Estamos perdonados. We are forgiven. Lo que necesitamos es su guianza. What we need is His guidance Y Él nos deja su bendita palabra. and leaves us His blessed word. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Así que cuando leemos la palabra de Dios So when we read the word of God y nos exhorta, and it exhorts us, es Dios it is God que nos está hablando. who is speaking to us. Dice que la iglesia santificada y purificada por la palabra se llevó a cabo en la cruz del Calvario. It says the word sanctified and purified what took place on the cross. Y San Pablo dice de la iglesia And St. Paul says que regarding él the la church compró con su sangre para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. that so that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Una vez más, hermanos, Once again, brothers, el agua The water representa su palabra. represents His word. El agua representa limpieza. Water represents cleanliness. El agua representa confort. Water represents comfort. El agua sacia nuestras vidas. It satisfies our lives. El agua nos limpia, nos bañamos, nos limpiamos. With water we bathe, we clean El agua es ourselves. un elemento muy The water importante. is an important element. Entonces su palabra, So His word, que representa el agua, es un which tipo del represents, agua, it's a type of water, es muy importante. it's very important. ¿Cuántos lo creen así? How many believe that? ¿Cuántos leen su Biblia aquí How en many esta iglesia? read their Levanten Bibles sus here in the manos, church? todos los que leen su Biblia. If you read your Bible, raise your hands. Siempre los exhortamos. We always exhort you. Denle un aplauso al Señor por esto, Go to amén. top often for that, Porque esto es importante. because this is important. Algunas personas nos han criticado Some people have criticized us porque les exigimos que lean la palabra de because Dios. we require that people read the word. Les pedimos, We ask you, les rogamos, we beg you, les suplicamos, les exigimos, we require. lean la Biblia. Read your Bible. Lean la Biblia. Read your Bible.
Si usted lee la Biblia, nadie los If you engañará. read the Bible, no one will be able to Porque deceive you ustedes tienen el conocimiento because you have the knowledge de la palabra bendita de Dios. of the blessed word of God. Eso hace la diferencia. That's what makes the difference. Entonces, hermanos, dice que Dios la lavó con su sangre preciosa y nos purificó. So you bought her with the precious blood Ahora and purified her. quiero que tengan un principio muy And I importante. want you to understand a very important principle. Cuando el Señor Jesús escogió a sus When the discípulos, Lord Jesus chose his disciples, Él sabía lo que iba a hacer con ellos. he knew what he would do with them. Aunque Él les dijo que ya estaban limpios, Even though he said that they were already clean, también les dijo, no todos están but he limpios. said, but not all are Porque clean. uno de ellos, que era Because one of them, Judas, who was Judas, lo iba a entregar. was going to betray him. Entonces cuando Él dijo, todos ustedes están So when he limpios, said, all of you are clean, pero quiero lavarles sus pies. but I want to wash your feet. Pedro no entendió el principio de Dios. Peter didn't understand God's principle. Pedro dijo, no, eso es una He humillación. said, no, that's humiliating. Según la costumbre de lavarse los pies, According to the tradition of washing feet, en la costumbre de lavarse los pies, era un criado el que lavaba los pies. it was a servant who was supposed De to los wash invitados. the feet of the guests. Pedro sabía eso. Peter knew that. Y no iba a permitir que su maestro And le he wouldn't lavara allow los pies. his master to wash his feet. Entonces Jesús le dijo, So Jesus told him, si no te lavo los pies, if I don't wash your feet, tú no puedes ser mi discípulo. you cannot be my disciple. Y hermanos, cuando nosotros no queremos dejar algo en nuestras vidas And when we don't want to leave something in our lives, y no queremos que Dios nos lave nuestros pies, that we don't want for God to wash our feet, no podemos ser sus discípulos. we cannot be his disciples. Él quiere lavar nuestros pies He wants to wash our feet para que nosotros podamos servirle a so that Él, we can serve him, para que seamos parte del equipo de so Dios we can be a part of en su God's team servicio. and his service. ¿Entienden eso? Do we understand Bueno, that? déjame explicarle algo mejor. Let me explain it to you better. Nuestros pies Our feet se paran en la tierra, stand in the dirt, en lo sucio. on the filthy. Nuestros pies nos sostienen, Our feet nos support llevan us a lugares no to correctos. take us to places we shouldn't Nuestros go, pies nos Our llevan a feet hacer cosas indebidas. lead us to do things which we shouldn't do. Dios en su infinita God, misericordia, in his infinite mercy, para sus discípulos querían lo mejor he wanted what was best for his y disciples, quería lavarle los and he pies. wanted to wash your feet. Lavarte los pies significa To wash your feet que means Dios te va a quitar that God is going to eso que remove estorba en tu vida that which is disturbing your para life su servicio. for his service. Yo no sé cuántos de ustedes pueden sentir I don't know how many you can feel que algo estorba sus that vidas something disturbs your life, y nadie se da cuenta and no one realizes it hasta que no sale eso until that leaves del corazón de la persona. that person's heart. Hay personas que tienen ira en su There corazón are people who have wrath in their y no heart se dan cuenta and don't realize, hasta que los hacen enojar. or they don't understand until they get Y hay angry. hermanos que dicen, ay, se enojó tanto. Yo no There conocí are ese people lado who del say, brother got hermano. mad. I didn't know that side of that brother Porque salió eso because that que manifested. no era correcto del corazón de ese hermano. It was correct in the heart of that Bueno, brother. Dios quiere lavar sus pies. Well, God wants to wash your feet. Dios quiere quitar eso. He wants to remove that. Jesús es el único Jesus is the que only puede one lavar nuestros pecados who can wash our sins en la cruz del on Calvario. the cross of Calvary. Nuestra vida Our life es limpiada a través de la palabra de is Dios. washed through the Word of God. Pero ¿quién podrá limpiar nuestros pecados? But who can clean our sins? ¿Quién podrá limpiar nuestros Who pecados? is able to clean our sins? En la iglesia tradicional que íbamos, In the traditional church that si we nos used to go confesábamos to, delante del if we sacerdote confess before the priest y nos perdonaba and he would forgive us, y nos hacía hacer los ritos and ceremoniales, he would carry out these la ceremonial gente rites, descansaba the people rested y se sentía perdonada. and they felt forgiven. Pero nada, ni nadie But nothing or no puede one limpiar tus pecados, can clean your sino sins. solamente la sangre de Only the Jesucristo. blood of Jesus Christ. Y cuando eso sucede en nuestras And when that vidas, happens in our lives, hay un cambio radical en there's nosotros a radical change that takes place, que hace que no volvamos a pecar. which makes us not sin again. Y si pecamos, And if we sin, nos sentimos muy incómodos con we el feel pecado. very uncomfortable with that Y si sin. somos renuentes al arrepentimiento, And if we repent, Dios tiene que sacudirnos if we refuse to repent, God has to shake us para que nosotros entendamos so that we understand que estamos mal delante de Dios. that we're wrong before God. Esa es la forma en que Dios detiende al pecador. That's how God
deals with the sinner. Dice Job que de una o de dos maneras habla Dios. Job says that God speaks in one of two ways. A través de un siervo de Dios, Through a servant of God, o si no a través de la or if not, enfermedad. through the sickness. Cuando la gente está enferma entiende muchas When people are veces. sick, many times they can understand. Esto me ha venido porque no estoy bien delante This has de come Dios. because I'm not walking right with Esto God. me ha pasado porque he pecado It's delante taken de place because Dios. of sin before Y God. qué bueno And that's good, que podamos that reconocerlo, we can recognize it, porque eso ayudará a nuestro bien espiritual, because that will help our spiritual que well-being, es de lo que se trata. which is what that Ahora deals quiero que with. entendamos algo, hermanos. But I want us to understand something, brothers. El arrepentimiento es parte muy importante de la vida del cristiano. Repentance is a very important life of the believer. Sin arrepentimiento no hay perdón. Without repentance, there's no forgiveness. Para estar bien con las personas muchas To be veces necesitamos right pedir with people many disculpas. times, we need to ask for forgiveness. Y al pedir disculpas, And in asking for Somos forgiveness, perdonados. we are forgiven. en la misma forma, In the same way, el arrepentimiento juega un papel importante repentance plays an important role en la vida del creyente. in the life of the believer. David había pecado delante de Dios. David has sinned before God. Durante tiempo se quedó callado, For a long time, he remained no silent. dijo nada. He didn't say anything. Pero un día el profeta llega But one day, a redarguirle su The pecado. prophet came to point out his sin. Él era el rey. He was the king. Él creía que podía hacer lo que él He quería. thought he could do whatever he wanted. Nadie de sus siervos se atrevía a None of redarguirlo his servants dared to confront him porque él era el rey. because he was the king. Lo podían mandar matar He fácilmente. could order them killed. Pero Dios mandó al profeta Natán But God sent the prophet Nathan a hacerle ver su pecado. to make him see his sin. Qué bueno, hermanos, And that's good. que Dios mande a un siervo de Dios That para God llamarnos la sent a atención. servant to get our attention. Qué bueno que Dios llame a alguien It's good that God calls que le someone revele nuestras faltas. to reveal our faults. Que podamos llorar y decir, sí, he pecado We can delante cry and de say, Dios. yes, I have sinned before God. Dios en su infinita And misericordia God, through his infinite mercy, muchas veces concede esto, many times allows us que se descubre el pecado de nuestras that the vidas. sin be Y discovered in cuando our es lives. descubierto, And when it was nos discovered, sentimos avergonzados. we feel ashamed. Vamos a Dios por el And perdón. we go to God for forgiveness. David había pecado delante de Dios. David has sinned before God. Y Dios le dijo, David dijo, he pecado delante de Dios. He hecho lo malo delante de tu presencia. David said, I have sinned before God. I know what's wrong in your presence. Perdóname. Forgive me. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Be gracious to me, O God, according to your loving kindness. According to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Y ahora dice, porque yo reconozco mis rebeliones. He says, because I recognize my Mi pecado rebellions. está siempre My delante de sin ti. is ever before you. Eso es algo que no nos podemos imaginar But it's nosotros. something that we cannot imagine. La gente peca ocultamente, People sin, trying to hide. pero el amor de Dios en su But misericordia God's love and his mercy a veces le revela a los siervos de Dios. is sometimes revealed to his A veces Dios servants. tiene que acercarse a las personas Sometimes God has to go to people y decirle, estás haciendo mal and delante say, de you're Dios. doing wrong before God. Cuando las gentes se vuelven a Dios, When people turn to God, Dios tiene misericordia de ellos. God has mercy upon them. Dios tuvo misericordia de David. God had mercy upon David. Dios lo perdonó, God forgave him. Dios lo limpió, God cleansed him. pero le dijo, But he said, por cuanto me has hecho quedar mal delante de la gente, because you made me look bad in front of the no people, va a faltar la espada en tu casa. the sword will always be upon your Tus hijos house. se van a matar entre de ellos. Your children will kill one another. Tus hijos van a cometer incesto entre de They will ellos. commit incest Tus between them. finanzas van a ser Your quebrantadas. finances will be broken. No tendrás el mismo vigor para vencer You will not have the gigantes. same vigor to Tu defeat the fuerza, giants. tu habilidad militar Your strength and your military va a ser ability reducida. will be reduced. No tendrás la habilidad para pelear You con won't have the ability gigantes. to fight giants Por cuanto me hiciste quedar mal because you made me look bad delante de los hombres. in front of men. ¿Entienden ese Do principio? we understand this principle, brothers? Dios nos perdona, God forgives us, pero nosotros tenemos que pagar las but consecuencias. we have to pay the consequences. Amen. Amen. Decía una persona que debía mucho en la mueblería, Dios ya me person- perdonó todo. A person who had money in the furniture said, God already forgave me Le everything. dijo el pastor, pero tienes que pagar la The mueblería. pastor said, well, you have to pay your debt. Amén. Amen. Todo lo que hicimos, todo lo que hemos hecho Everything muchas that we've veces
tenemos que pagar las Many times we have consecuencias to pay the consequences de nuestra desobediencia delante of de our Dios. disobedience before God. Y creo que es un principio muy And I justo. believe that's a very fair principle. Ahora quiero que entiendan el otro And I lado. want you to understand the other side. Hay personas que pecan, There are people who sin, hacen lo malo who do what is wrong, y nada les sucede. and nothing happens to them. Hay una diferencia, hermanos. There's a difference, brothers. Ellos no son hijos de Dios. They're not children of God. Ellos un día van a darle cuenta a Dios del infierno. One day they have to turn an account to God before Por eso hell. se glorían en el pecado. That's why they glory Y in their por eso sin. se burlan muchas veces de Dios. That's why many times they mock A God. ver, ¿qué me pasa? They say, well, what Yo hago lo que happens? quiero y nadie me I dice do nada, whatever I nada want, me no one says pasa. anything, nothing happens to me. Bueno, esa es otra historia muy Well, diferente. that's a different story. Pero a la iglesia que Dios compró con su But to the sangre, church and Lord bought Hermanos, with his blood, su iglesia está lista para irse. his church is ready to go. Amén. Amen. Su iglesia His church, dice que se tiene que preparar. it said, has to prepare Dice itself. que tiene que poner aceite en su She vasija. has to put oil in her lamps. Dice que tiene que tener prendida su lámpara. That she has to have her lamp on. La iglesia de Jesucristo The church of our Lord tiene Jesus prendida Christ su lámpara. has her lamp on. Tiene aceite en su lámpara. She has oil in her lamp. Está esperando a su maestro. She is waiting for her Y master. aunque se durmieron, And even though they fell asleep, tenían aceite. they had oil. Y eso es lo que es la iglesia del Señor. And that's what the church is. Y la iglesia del Señor está lista And the church para of the irse Lord con el is ready Señor. to go with the Lord. La iglesia del Señor The se ha church of the preparado Lord para has irse con prepared herself Dios. to go with God. Si Él viniera hoy, If he would come today, seguro que nos vamos. surely we would go with ¿Cuántos him. dicen How many amén? say amen? Seguro que estamos con Surely Él. we would be with him. Oh my God. Y pensar, And to think, ay sí, como si fueras tan bueno. as if you were so good. Por eso es que los predicadores ahora están predicando que la iglesia va a pasar la gran That's tribulación. what preachers are saying now, that the church has to go through the tribulation. Porque dice que no somos muy buenos para irnos Because we're con el not Señor. as good as to go with the Lord. Si no nos vamos a ir con el Señor porque seamos buenos, hermanos. We don't go with the Lord because we're good, brothers. Nos vamos a ir con el Señor porque somos obedientes We go a with the su Lord because we're palabra. obedient to his word. Nos vamos a ir por el Señor porque Él We will murió go en with la the Lord cruz del because he died on Calvario. the cross. Nos vamos a ir con el Señor porque Él We will pagó go un with the precio Lord muy alto because he por paid a high nosotros. price for us. Por eso el Señor dijo, That's why the Lord ¿no said, sabéis que vosotros sois templo del do you not Espíritu know that you're the Santo? temple of the Holy Spirit? ¿No sabéis que el Espíritu Santo Do de you Dios not mora en know vosotros? that the Holy Spirit of God ¿No dwells in sabéis que you? vuestro cuerpo Dios lo compró con Or su that your body sangre? was bought with his ¿No blood? sabéis que vuestro cuerpo no es vuestro, Or that our body does not belong sino to que you, es de Dios but rather that it belongs y to que pagó God? un alto precio And por that he paid a ustedes? high price for ¿Saben you? eso, hermanos? Do you not know that, Dele gloria a brothers? Dios. Give him glory. Dele gloria a Dios. Give God glory. Porque ese fue el precio Because that was a price que Dios pagó por nosotros. that he paid for us. Dios está llamando hoy a tener una limpieza espiritual. God is calling today to have a spiritual cleansing. Cuando la gente se olvida de sus pecados, When people forget about their sins, cuando la gente se pregunta, oh Dios, ¿por qué me ha venido esto? when people ask, why has this come upon me, God? Cuando la gente no reconoce su posición When delante people de don't Dios recognize their position before y God, se queja de la situación, and they complain about the la situation, situación económica, their financial la situación situation, en su salud, their health, la situación en su the familia, situation with their la families, ruina que ha venido en su the trabajo, ruin that has come upon them at la work, falta de dinero que the le lack ha pasado, of money that has come upon them, cuántas cosas and how many other things que muchas veces le vienen al that cristiano many times come to the believer como advertencia as a warning de caminar rectamente that you delante need de to Dios. walk righteously before God. Dijo un apóstol, si el justo con dificultad se salva, And an apostle said, if a righteous with difficulty ¿dónde is saved, aparecerá el pecador? then what about the sinner? Entonces, hermanos, So, brothers, Dios hace un llamado a nuestras vidas. he is making a call over Cada our lives. día- Each day, Dios llama a su pueblo God calls his people para que nosotros entendamos su plan, that we understand his plan, para que nosotros recibamos su so gracia, that we receive his grace, para que nosotros recibamos nuestra so salvación. that we receive our salvation. Y eso empieza And that begins cuando nosotros reconocemos nuestra maldad. when we recognize our wickedness. Tenía 16 años de I edad. was 16 years old. Me consideraba el hombre más pecador del mundo, I consider myself to be the most el sinful más man in the malvado, world, the most wicked el man, más perverso, the most perverse, el hombre que no tenía perdón de Dios, the man who didn't have the forgiveness of de God, acuerdo a lo que yo reconocí ese día. according to what I recognized that day. Recuerdo cuando el Señor me perdonó, I remember when the Lord forgave me, cuando Dios me cambió y me transformó. when he changed and transformed me. Recuerdo perfectamente bien. I remember perfectly well.
Acabo de venir de México I just came from Mexico, y fui al lugar donde fui salvo. and I went to the place where I was Tomé saved. una foto con una de mis maestras de escuela dominical. I took a picture with one of my En Sunday el school mismo lugar teachers donde rendí mi vida al in the same Señor. place where I gave my life to the Lord. Salí afuera a escuchar los I pajarillos went outside to listen to the birds en los árboles que vi por primera vez. and the trees that I saw for the first time. Supe que había colores en la vida. And I knew that there were colors in Y life. saqué fotos y videos de ese And I lugar. took a picture and videos of Y that aquí place. fue donde Dios me salvó. And I said, this is where God saved Aquí me. fue donde Dios me perdonó. This is where God forgave Aquí me. no fue donde Dios This me señaló para su is where servicio. God appointed me for His service. ¿Cómo no voy a estar How could I agradecido? not be grateful Si Él se fijó en mí, if He paid attention to si me? Él se fijó If en He ti, paid attention to si you? Él en su infinita If through His misericordia infinite mercy, te señaló He pointed y at te you dijo, tú eres mi and hijo said, amado. you are my beloved son. Estoy muy contento de que seas mi hijo. I am happy that you be my ¿Cómo son. no vamos a estar alegres How por could we eso? not be happy with that, brothers? Entonces es cuando reconocemos. That's when we recognize. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Wash yourselves, make yourselves clean. Remove the evil of your deeds from my sight. Cease to do evil. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, la rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Learn to do good, seek justice, reprove the ruthless, defend the orphan, plead for the widow. Let us reason. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are as scarlet, they will be as white as snow. Though they were like crimson, they will be like wool. Este fue el mensaje que yo escuché. This is the message that I heard. Venid ahora, dice Jehová, y estemos a It's come to now. cuentas. Let us reason together. Cuando voy al Señor, le digo, When I go Señor, to the Lord, I said, Lord, perdóname. forgive me. He pecado contra el cielo, I contra have sinned ti. against heaven and against you. No te conozco, I Señor, don't know you, Lord, pero quiero que me perdones, but I want you to que forgive me, hagas la obra en mi vida. to do the work in my life. Cámbiame, Change me, transfórmame. transform me. Semanas antes mi padre me había dado una golpiza tremenda. And the Holy Week, my father had given me a tremendous beating. Era un muchacho rebelde y malvado. I was a rebellious young man. Recuerdo que esa noche mi padre agarró I remember that evening, 5 varas de pirú my father grabbed y me 5 la rods rompió en mi and he espalda. broke them on my back. Hoy que fue a México, mis hermanas recordaban eso. When I went to Mexico, my sister remembered that. Dice, tú eras muy rebelde. She said, you used to be so Y rebellious. se rompieron las varas y yo me quedé como si nada. And those rods broke and I was like Y le dije a nothing. mi padre, si Dios no me I cambia, said, if God doesn't change me, nadie me podrá no one will cambiar. be able to change me. Porque mi mente era de maldad y de Because my pecado. mind was a wickedness. Mi mente estaba and sin. pervertida al pecado My y a la mind was maldad. perverted in sin and perversion. Me burlé de mi papá y le dije, I'm like my father. si me quiere corregir a mí primero, deje I de said, tomar y después me corrige a If you want mí. to correct me, then correct yourself first by stop drinking. Mi padre lloró My father cried y me dio un golpe en la espalda y me tiró a la cama. and he punched me in the back and threw me in the bed. Ese día dormí boca abajo. That evening I slept face down. Oía a mis hermanitas llorar, a I mis could hear hermanos. my brothers crying, Pero allá había un hombre soberbio, but there was a prideful un man, hombre lleno de odio, full of hate, un hombre lleno de resentimiento. full of resentment. Nadie No one lo podría cambiar. could change me. Pero Dios, But God, en su gracia infinita, in His infinite mercy, que me tenía apartado para su would servicio. set me aside for His service. Increíble, hermanos. It's incredible, brothers. Eso me hace pensar cada noche, It makes me think each night, principalmente cada domingo que vengo a predicar. primarily every Sunday when I come up here to preach. Señor, Lord, limpia mis manos, clean my hands, limpia mi corazón. clean my heart, Que no entre con manos sucias a that tu I not go in casa. with dirty hands to your house. Dios le dijo a Moisés, cada vez que entres al God told santuario, Moses, every time you come from the lávense sanctuary, las manos, you need to wash your hands. lávense los pies. You need to wash your feet. Y esta mañana, And in this morning, en el nombre del Señor, in the name of the Lord yo quiero Jesus, pedirles delante del Señor I want to ask you before the que nos Lord acerquemos a Dios. that we draw near to God. Dice Santiago, acercaos a Dios Draw near to God, y Él se acercará a vosotros. and He will draw near to you. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Déjame decirte algo,
I want to tell you something, Nadie podrá brothers. cambiar tu actitud. No one can change your Nada attitude. podrá cambiar tus pensamientos. No one can change your thoughts. Nada podrá cambiar tu necedad. No one can change your Si stubbornness. Dios no lo hace, If God doesn't do it, si no hace una nueva criatura de ti, if He doesn't make a new creature out of si no you, cambia todo tu ser, it doesn't change all of your being, nadie lo podrá no hacer. one will be able to do Yo so. doy gracias a Dios I thank God por lo que Él ha hecho con mi vida. for what He has done in my life. Voy a cumplir 45 años de servirle al Señor I'm going to celebrate 45 years of serving the Lord, y estoy muy contento de eso. and I'm very happy with that. Le pido a Dios I ask God que todos los días me lave las manos. that He wash my hands every Yo day. no sé si usted quiere pasar, pero le invito para que se I don't know ponga if you de want pie to come forward, but I ask that you please stand y pasemos delante del Señor and let us come before the Lord y le digamos al Señor en este momento, and Señor, say, Lord, in these aquí moments, están mis manos. ¿Quieren pasar al altar? you want to come to the altar, brothers? Yo quiero pasar al altar, hermanos, con ustedes. I want to come to the altar with you. Yo quiero tener esta responsabilidad delante de Dios. I want to have the responsibility before God. Cada vez que venga a la iglesia, Every time the church comes, cada vez que me tenga que presentar delante de Dios every en el altar, time that I have to present myself before God in His altar, que venga con manos limpias, to come with clean hands, con un corazón puro, with a pure heart, que pueda reconocer delante de Dios mis to faltas, recognize my faults before God, mis pensamientos, my thoughts, mis errores. my errors, Que Dios en su infinita that misericordia God, through His infinite mercy, pueda limpiar nuestros corazones. can clean our Que hearts. si Él viene hoy, That if He comes today, seguro que nos vamos con Él. then surely we will go with Him. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, Señor, limpiamos nuestras manos delante de Lord, tu we cleanse our presencia. hands before Your presence. Tú ya pagaste, Señor, por nuestros pecados en la cruz. You already paid for our sins in the cross. Tú ya derramaste tu sangre por nuestros You pecados. already poured out Your blood for our sins. Señor, te pertenecemos. Lord, we belong to You. Somos tuyos. We are Yours. Si tú no has recibido a Jesús como tu If you have not Salvador received Jesus personal, Christ, your esta personal mañana Savior, ábrele tu then in corazón. this morning open your Dile, heart Señor, and say, perdóname. Lord, forgive me. Reconozco que he pecado I delante de recognize ti. that I have sinned before you. Reconozco que he faltado a tu I nombre. recognize that I have failed Me your name. siento avergonzado. And I feel ashamed. Me siento avergonzada. I feel ashamed. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Dice la Biblia que el que dijere, The Bible says pequé y pervertí lo that recto I sinned and perverted what was y nada me righteous, ha aprovechado. and it has been of no benefit to me. Dios tendrá misericordia. That God will have mercy. Dios tendrá misericordia de ti, mi God will have hermano, mi mercy upon you, hermana, my brother, my sister, que no te has arrepentido delante de upon you Dios. who has not repented Dios before tendrá God. misericordia de ti, mi hermano, mi He will hermana. have mercy upon you, Dios te brother hará and una sister, nueva criatura. and you will be a new Dios creature. cambiará tu vida. God will change your Dios life. cambiará tu corazón. God will change your heart Porque Él derramó su sangre because He preciosa poured por out His ti. precious blood for me. Él te compró, pagó un precio He bought you and paid a altísimo high price por tu vida. for your life. No te perteneces. You don't belong to Tu yourself. vida es de Dios. Your life belongs to God. Pídele esta mañana, Ask God in this Señor, morning. perdóname. Say, Lord, forgive me. Venid luego, dice Jehová. Let's just come. Estemos a cuentas. Let us reason together. Si vuestros pecados fueren como la grana, If your sins like como la scarlet, nieve serán emblanquecidos. they will be as white as Si snow. fueren rojos como el If carmesí, they were crimson, vendrán a ser como la they blanca will be lana. like wool. Deje el hombre impío su camino Let the wicked man leave his path y vuelva hacia Dios, and turn to el God, cual tendrá de él who will misericordia. have mercy. No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti, grande Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad.
gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti. Grande Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos. Esta mañana hemos estado en la iglesia Su Gran Alabanza teniendo nuestro servicio de alabanza y de adoración. Nos hemos gozado bastante de saber que hemos sido rescatados del pecado, de la maldad, principalmente de saber que Cristo Jesús lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esto parece increíble y a algunos les parece difícil de aceptarlo, pero la verdad de las cosas es que cuando Cristo murió en la cruz, Él nos limpió, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo limpio para poder servirle al Señor. Antiguamente en Israel los sacerdotes se tenían que lavar las manos, los pies, y era muy importante que este acontecimiento sucediera. De lo contrario, ellos podrían morir si no cumplían con la ley de Dios. Ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva vida y Él es ahora el que ha limpiado nuestro ser. Cuando Él le lavó los pies a sus discípulos, sabía que no todos estaban limpios. También sabía que dentro de ellos había algo que estorbaba sus vidas. Dios quería unos discípulos limpios de pies a cabeza y por eso les lava los pies para quitarle sus costumbres, para quitarle sus pensamientos, para quitarle lo que en sí cada ser humano trae que no lo puede dejar. Dios nos llama a una iglesia limpia, a una persona limpia, y solo a través de la palabra de Dios alcanzamos esa limpieza espiritual. Yo no sé si tú conoces al Señor como tu Salvador personal, pero déjame decirte, para Dios es muy importante que tu vida sea limpia. Dice que nadie podrá entrar al cielo porque ahí no entrará cosa sucia, ni inmunda, ni nada que sea aborrecible delante de Dios. Entonces por eso Jesús vino a la cruz para limpiar nuestros pecados. Su palabra bendita dice que nos limpia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nos instruye a la verdad, a la justicia. La palabra de Dios es la verdad, es como agua que limpia y lava nuestro ser cada día. Cuando nos bañamos, cuando usamos el jabón, cuando usamos el agua, nos limpiamos y tratamos de purificarnos lo mejor que podemos para poder ir a trabajar y hacer algún trabajo. En el servicio de Dios, Dios quiere gente limpia que pueda hacer el trabajo de Dios. Si tú no eres limpio, si tú sientes que tu vida no ha sido limpia, sino que tienes una vida sucia y has vivido en el pecado, déjame decirte, yo también estuve ahí. Un día Cristo me perdonó, me limpió, me lavó con su sangre preciosa, y bendito día, porque desde ese día he podido servir al Señor con sencillez de corazón. Y cada vez que me he apartado de Dios,
Dios ha traído el castigo sobre mi vida, ha traído el dolor, ha traído cualquier cosa, pero le doy gracias a Dios porque eso me hace a mí volverme a Dios. Y yo quiero en el nombre del Señor Jesucristo que tú te puedas volver a Dios. Allí en donde estás, quiero hacer una oración por ti. Quiero que inclines tu rostro y le digas al Señor: Señor, yo no te conozco. Si tú nunca has conocido al Señor como tu Salvador personal, yo te invito para que lo aceptes en tu corazón, le abras tu corazón. Él va a limpiar tu corazón, Él va a limpiar tus pecados, Él va a hacer que sean borrados, que tú ya no te acuerdes de ellos, por su sangre bendita, por su muerte que Él hizo en la cruz del Calvario. Él lo quiere hacer contigo. ¿Quieres aceptarlo? Allí donde estás, cierra tus ojos en el nombre del Señor. Dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti. Tu palabra dice: venir luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, mira mis pecados, rojos, Señor, como el carmesí. Señor, mis pecados, Señor, te han faltado, te he ofendido, siento mucho haberlo hecho, perdóname, Señor. En el nombre del Señor Jesús, si tú le pides perdón al Señor, dice que Dios tendrá misericordia de ti. Dile ahora al Señor: Señor, yo no te conozco, pero quiero que vengas a mi corazón, que habites en mi vida. Yo voy a leer tu palabra que dice que va a limpiar mi vida, que dice que me va a guiar, que me va a conducir por senda de justicia, que me va a conducir a la verdad, porque tu palabra es la verdad. Ayúdame a obtener una Biblia, ayúdame a leerla, ayúdame a estudiarla, que quiero vivir esa vida de limpieza en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora pídele al Señor que limpie tu corazón, que saque todo lo malo y que Él ponga su Espíritu Santo en ti. Dile: Señor, saca lo malo de mi vida, libérame de todo pecado, libérame de todo espíritu inmundo, Señor, que haya en mi vida, y ayúdame para que tu Espíritu Santo venga, habite en su plenitud en mí y yo viva en ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y déjame decirte, querido amigo, hermano, este momento hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo, porque dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si tú te has arrepentido delante del Señor, dale gracias a Dios, porque por ti hoy los ángeles se alegran porque un pecador se ha arrepentido. Y allí en donde estás, la presencia de Dios será real en tu vida. Créelo, Él es el único que puede hacer este milagro. Bueno, nos despedimos de nuestra audiencia dándole gracias a Dios por haber predicado el mensaje de Dios, y les pedimos que la próxima semana estén con nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente esta semana. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana, y que la paz del Señor sea con ustedes.